El historiador Roman Gurben, en su Historia del cine, plantea que la industria cinematográfica inglesa es la primera en sufrir el violento choque contra la expansión de la televisión. En vistas de esta situación, el cine va en búsqueda de nuevas perspectivas que le permitan resistir al embate y al mismo tiempo hacer frente a las superproducciones americanas. Según el autor, el primer giro es hacia el terror, que comercialmente logra volver a ser motivo de gran asistencia a la sala de cine, potenciado ahora por las nuevas herramientas que adquiere el lenguaje en relación a lo cromático, a través del cual logra volver a captar el interés del público. Pero Gurben también nos habla de un segundo giro que se produce cuando se hace la presentación en sociedad del free cinema. El autor los describe como un grupo de jóvenes rebeldes cineastas reunidos en torno al crítico Lindsay Anderson. Estos presentan sus nuevas ideas en el Manifiesto de los Jóvenes Airados, cansados de la hipocresía social en la que viven, donde se encubre con conformismo moral una hipocresía que ellos sienten necesaria denunciar. Se levantan contra todo principio de autoridad heredado de la monarquía. Se pierde el respeto a los mayores y en este sentido también lo hacen cinematográficamente, con la expresión de que, para lograrlo, reviven en sus películas la casi extinta tradición documental que le había dado al cine británico días de glorias en el pasado, reconociendo al gran documentalista Humphrey Jennings como su maestro. Según Roman Gurben, al igual que los documentalistas ingleses de entreguerra, estas nuevas producciones cuentan con financiación de empresas como la Ford Motor Company, pero a diferencia de sus antecesores, su lenguaje es menos austero, más brillante y desenvuelto. Con un tono menos didáctico y utilitario, finalmente acaban por incorporarse al largometraje y al cine de ficción dramática en 1958 y 1961. El primer largometraje de este nuevo cine inglés resulta ser Un lugar en la cumbre, Room on the Top, de Jack Clayton. Su presentación en Cannes resulta ser una advertencia del rotundo cambio en los modos de producción del cine británico. Posteriormente, Tony Richardson desde el teatro adapta la célebre Mirando hacia atrás con ira, Look Back in Anger y Un sabor a miel, A Taste of Honey. Las nuevas obras presentan una visión sombría de la sociedad británica expresada en notables films, lo más alejada posible de las comedias y las formas victorianas conformistas. Esta dura visión alcanza su cúspide con El ingenuo salvaje, de Anderson, denunciando el fracaso de la sociedad de consumo y la caída de sus mitos. Estos jóvenes revolucionarios hacen trizas los tópicos de la estable, educada, próspera y pudiente Inglaterra. Recurren al uso del lenguaje, haciendo énfasis en una amargura pesimista que se puede ver en las obras como If, de 1968, Vida en familia, de 1972, de Kenneth Loach, quien se propone estudiar el conflicto entre el ser humano y el medio social en el que se inserta. Qué noche la de aquel día, de 1964, con humor y desenfado a contrapelo de las respetuosas instituciones y costumbres del reino. Dentro de las tantas piezas que el autor menciona, se encuentra la de Richard Lester, que, en palabras del historiador, ataca con el arma del humor al puritanismo británico, los buenos modales, la hipocresía y las cosas que no se permiten hacer ni decir, en The Knack, de 1965. Inscribiéndose en la vertiente del cine tebeo, se presentan buenas ganancias para la industria. La trayectoria de este director nos conduce hacia la síntesis entre el cine espectáculo y el cine de autor, mediante el cual se pueden acceder a las grandes masas, pero sin abandonar la impronta intelectual que se corresponde con una obra de arte. Ejemplos mencionados por Gurben en este fenómeno son Tom Jones, de 1963, donde las características del free cinema se hacen evidentes en la libertad de la cámara y el uso de fotos fijas, quebrando la tradición académica del género. Hacen su aparición en esta línea, que busca el cine espectáculo sin abandonar las perspectivas personales, realizadores como Ken Russell en Mujeres enamoradas, de 1969, y David Lean con Lawrence de Arabia, de 1962. Se unieron a este florecimiento del cine británico realizadores extranjeros como William Wyler y François Truffaut en Fahrenheit 451. Un claro ejemplo es Saturday Night and Sunday Morning, filmada en 1961 y dirigida por Karel Reisz. Esta es una obra construida bajo el modo de representación moderno. En la película se relata la historia de Arthur Seaton, un joven obrero fabril inglés que mantiene relaciones con dos mujeres a la vez, una de ellas casada. Arthur es un personaje rebelde y problemático, construido en un espectro bastante neutro. No tiene ninguna inclinación política, no tiene ningún objetivo o motivación clara desde el punto de vista profesional y no tiene ninguna característica psicológica afirmada. Arthur no manifiesta una voluntad precisa, sino más bien un sentimiento de alienación y rebeldía. Sus deseos no van más allá de durar en el trabajo, haciendo el mínimo esfuerzo posible, divertirse los fines de semana y huir de las consecuencias de sus acciones, un rasgo común en los films del nuevo cine inglés. Esta construcción de un personaje rebelde se hacen evidentes en las siguientes escenas.
Por ejemplo, la rebeldía frente al casamiento. I take a tip from the fishes. Never bite unless the bait's good. I won't get married till I'm good and ready. Got to get married sometime, haven't you? Why don't you try it then? Ain't found anyone who'd have me yet. Costs too much to get married. A lump sum down on your wages a week for life. La rebeldía frente a la política. It's not the first time that bastard's called me a red, though. Not that I wouldn't vote communist if I thought I'd get rid of blokes like him. I did vote for him in the last election. Did I tell you about that? I shouldn't have voted at all because I was under 21. But I used my dad's vote because he was in bed with a bad back. Told him my name was Harold Spencer Seaton, just like that. I didn't believe it myself till I was outside again. You could have got 10 years for that if they caught you. You were lucky. I told you it was. La rebeldía en su puesto de trabajo. Rebeldía frente a sus mayores. Mind what you're doing, can't you? You're not past the bit of rum stuff yourself, are you? I bet your old man doesn't know about it either. Go on, Aye, go on. Come on, Bill, let's get out of here. We're not safe. She's a nutcase. I'll clout you one of these days. Get out, fatty. Otro aspecto interesante a remarcar sobre la rebeldía que destila la obra es la que se presenta en contra de los argumentos de las películas clásicas. Completa y constante formalidad, ausencia de lenguaje soez, respeto hacia los mayores y sin duda alguna no había amantes. De hecho, se muestra al personaje durmiendo en la cama junto a su amante en el mismo plano, algo que en el clasicismo norteamericano era pecado y el código Hays lo penaba. Al final de esa misma escena, se muestra cómo la película le falta el respeto hacia uno de los núcleos de la sociedad para ese entonces, la familia, al chocarse el triciclo y revelar la naturaleza del engaño por parte de Brenda. Si bien la estructura narrativa del film es más bien episódica e itinerante, donde la casualidad opera por encima de la causalidad, el principal hilo conductor del relato es la crisis emocional en la que Arthur se ve enredado por sus encuentros sexuales con la mujer de su compañero de trabajo, la cual termina por quedar embarazada de Arthur, mientras a su vez él intenta acercarse a otra joven que conoce en un bar. El apartado técnico de la obra presenta un estilo que desafía el modo de representación institucional, a través de movimientos de cámara y composiciones complejas, en las que se mueve por el espacio con total libertad. Por ejemplo, en la escena en la que Arthur se encuentra alcoholizado, la cámara acompaña la borrachera del personaje con ángulos extraños, movimientos de cámara ondulantes y recomposiciones dentro del mismo movimiento. La cámara libre también aparece en varias escenas de diálogo, cuando Arthur monta en su bicicleta, y la más icónica, la escena de la feria. Otro aspecto disruptivo del modelo clásico son los emparejamientos espaciales a través del campo sonoro, como por ejemplo en esta escena. De hecho, la única voz en off utilizada en el film aparece al principio como una expresión del pensamiento de Arthur, que también puede interpretarse como una introducción al pensamiento que el autor imprime en el resto de la obra. No wonder I've always got a bad back. That'll soon be done. I'll have a fag in a bit. No use working every minute God sends. I could get through in half the time if I went like a bull, but they'd only slash me wages so they can get stuffed. Don't let the bastards grind you down, that's one thing I've learned. Por lo tanto, podemos reflexionar que en el proceso de la elaboración de todo este trabajo pudimos notar que el espíritu de rebeldía que atravesaban los jóvenes ingleses se hace presente en el argumento, aunque en la falta de compromiso político por parte del personaje deja fuera cuestiones que, de alguna forma, sustentaban razones más profundas, como por ejemplo las intervenciones militares por parte de Inglaterra mencionadas al principio del análisis. A pesar de notar la opresión que viven sus pares, sin duda en este film, al igual que en los demás del free cinema, la rebeldía está dada en el lenguaje cinematográfico mismo, tanto en el guión como en aspectos técnicos mencionados. Estos hitos historiográficos que representan un antes y un después marcan la llegada de nuevos directores y sus herramientas puestas al servicio de una heterogeneidad, con la intención de romper con el patrón homogéneo que no daba espacios para nuevas voces. Tiene virtudes que permiten representar una realidad que evidentemente el cine clásico y sus formas no representaban.
En el cine norteamericano, como vimos en las clases anteriores, sucedía algo similar. Las novelas negras en las que el cine se basaba representaban una realidad que estaba en mayor concordancia con la misma. Sin embargo, el modo de representación institucional del cine hollywoodense clásico la censuraba en gran parte por la presencia del código Hays. Los nuevos cines llegan siempre motorizados por una fuerza que no se puede contener. Y es la de una realidad social que no está representada y necesita estarlo, sin importar los límites que se impongan desde el status quo, al igual que en la forma que se hace evidente en el film analizado.